Saludos cordiales. Mi grupo está integrado por Liliana Marca, Paola Vega, Kelly Miño y quienes hablan, Helen Riera. Hoy analizaremos un análisis doctrinario y jurisprudencial sobre las medidas cautelares y la protección en el COIP. Aquí, bueno, vamos a enfocarnos en cómo equilibrar los derechos del procesado con la protección inmediata. Y bueno, por un lado tenemos las medidas cautelares, que buscan asegurar que el procesado comparezca y también busca proteger la investigación siempre bajo los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia. Por el otro lado, las medidas de protección son urgentes y preventivas. Su único fin es cuidar a la víctima de forma inmediata y bueno, el verdadero reto de la justicia es aplicar la doctrina y la jurisprudencia en perfecta sintonía, garantizando los derechos de ambas partes sin descuidar ninguna. Mi siguiente compañera. El día de hoy estaré hablando sobre las medidas cautelares que están establecidas en el artículo 522 y 549 del COIP. Las medidas cautelares son aquellos mecanismos que son aplicados por el juez para evitar lo que es la fuga del procesado, impedir la destrucción de pruebas o garantizar la reparación integral. Las medidas cautelares se dividen entre dos partes, que son personales y reales. Las personales son aquellas que limitan la libertad del procesado y la movilidad. Estas personales se dividen entre las prohibiciones de ausentar del país, lo que impide al investigado abandonar el territorio nacional, como por ejemplo dentro de un delito de peculado, para evitar que el funcionario evada la justicia, exige esta medida cautelar. La presentación periódica, las obligaciones de acudir regularmente ante la fiscalía o el juzgador para demostrar que el procesado sigue localizado pueden ser mensuales, quincenales, semanales. El arresto domiciliario son aquellos que, por ejemplo, la restricción de la libertad en la vivienda del procesado se aplica prioritariamente a personas vulnerables como adultos mayores o mujeres embarazadas. Tenemos como otra medida cautelar que son los dispositivos de vigilancia electrónica que vienen acompañados con otras medidas cautelares como el arresto domiciliario. Dentro de estas son aquellas del uso del grillete electrónico para monitorear la ubicación en tiempo real. Está también las detenciones. Son aquellas medidas estrictamente temporales con fines investigativos que no puede exceder más de 24 horas, ya que vulneran sus derechos. La prisión preventiva son consideradas como un delito son consideradas, la prisión preventiva son consideradas como una de las medidas cautelares de último ratio, ya que estas son medidas más graves y excepcionales que pueden proceder únicamente cuando existen riesgos reales de fuga, cuando las demás medidas alternativas no son suficientes. La regulación temporal se refiere que es una regulación temporal. La prisión preventiva tiene límites estrictos, como en los delitos sancionados con penas de 1 hasta 5 años, no pueden ser menor a un año. Estas de 1 año a 5 años duran aproximadamente 6 meses. Los delitos de más de 5 años duran aproximadamente un año. Bajo ningún tipo de circunstancias o tipos de delitos que puedan ser considerados más graves no pueden exceder más de 365 días, ya que estas tienen un derecho de caducidad. Estas prisión preventiva se actúa como una mínima intervención, no como un poder punitivo. Gracias. El siguiente, mi compañera. A ver, perdón. Yo voy a hablar Ok. sobre las medidas de protección. En el artículo 558 del COIP, esto es bueno, quiere decir que poseen una naturaleza netamente preventiva, humanitaria y tutelar. Su fundamento principal es prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, aplicando la forma transversal la perspectiva de género para proteger a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Como punto uno tenemos la prohibición de acercarse a la víctima. Bueno, ¿para qué ayuda esto? Bueno, esto impide al agresor aproximarse a su domicilio, trabajo o lugar de estudio. Como punto 2 tenemos la prohibición de intimidación o acoso. Esta se da, bueno, restringiendo llamadas, mensajes o cualquier hostigamiento. Esta puede ser de manera física o virtual. Ejemplo, prohibición de contacto mediante acoso por WhatsApp. Siguiente punto, boleta de auxilio. ¿Esta qué ayuda? Esta faculta la intervención inmediata de la Policía Nacional si el agresor incumple sus restricciones. Siguiente punto que vendría siendo la salida del agresor del domicilio. Este obliga a la agresora a desalojar el hogar
común para romper el ciclo de violencia interfamiliar. Y como último punto tenemos la custodia policial y bueno, y también el depósito de armas. Aquí, bueno, se da el resguardo directo a la víctima y desarme inmediato del agresor para evitar futuras agresiones a la víctima. Mi siguiente compañera. Saludos, estimado docente. Yo les voy a hablar acerca de la importancia de estas medidas en el proceso penal. Eh, Esto radica en su capacidad para evitar la impunidad, garantizando la seguridad jurídica mediante la aplicación de las líneas jurisprudenciales. La aplicación efectiva de estas medidas es crucial, ya que sirve para garantizar la justicia y la dignidad de las víctimas. Protegen así la revictimización y previenen los actos de violencia durante el proceso penal. Además, estas herramientas aseguran que el proceso judicial pueda desarrollarse en condiciones adecuadas, evitando que los imputados interfieran con las investigaciones o represalias contra la víctima. Por ejemplo, eh, en la prisión preventiva puede evitar en que un imputado influya en testigo o desaparezca mientras se investiga un caso grave. También tenemos la resolución número 14-2021 de la Corte Nacional de Justicia, donde establece estrictamente la prisión preventiva, prohibiendo su uso como castigo, obligando así a la Fiscalía a justificar por qué las medidas alternativas son insuficientes. Gracias. En conclusión, las medidas cautelares y de protección son la columna vertebral operativa del derecho procesal garantista en Ecuador, mientras las cautelares blindan la eficacia del proceso frente al riesgo de fuga. Las de protección actúan como escudo urgente de los derechos humanos de las víctimas. El verdadero desafío actual no está en la norma, sino en la ejecución material. Las deficiencias en el control, como la falta de cobertura, de grilletes o el lento auxilio policial afectan su efectividad práctica. Superar esto exige un sistema articulado y con recursos donde el respeto a la presunción de inocencia coexista firmemente con la erradicación total de la violencia de género. Muchas gracias.